Soy Gustavo Márquez Salón, médico, internista, diabetólogo e hipertensiólogo. He sido presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, de la Federación Diabetológica Colombiana. Soy miembro honorario de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Estoy muy preocupado por la situación mundial y la situación en nuestro país. Esta pandemia ha generado mucho sufrimiento y sobre todo lo más triste son los pacientes que mueren. A propósito de eso, por mucha intensidad y constancia en los mensajes pedagógicos, estos han fracasado. No hay disciplina suficiente. La indisciplina social se genera en buena parte porque los mensajes algunas veces corren en direcciones distintas, en direcciones opuestas. Por ejemplo, dar mensajes de protección de la vida no corren en el mismo sentido que dar mensajes de protección de la economía. A veces seguir un mensaje para fortalecer y restablecer el orden económico afecta la capacidad que tienen las personas de adherirse a las normas para la protección de la vida. Y los comentarios que se hacen, por ejemplo, de que los ancianos son quienes se mueren, son interpretados mal por las personas que creen que entonces el no ser anciano confiere mayor posibilidad de no morirse. Y esto no es completamente cierto. Por otro lado, también algo que me parece grave y en lo que quiero insistir mucho en estas palabras, decir que la enfermedad no tiene cura es cierto, pero decir que la enfermedad no tiene tratamiento es un error garrafal. Los protocolos de atención que tienen en este momento los pacientes están centrados en el tratamiento sintomático. De nada le vale a un paciente el acetaminofeno, de nada le vale un descongestionante nasal, un antihistamínico. Eso no le sirve al paciente para preservar la vida. El tratamiento sí lo hay. Que sea de conocimiento reciente, sí. Los protocolos que están mostrando éxito con el tratamiento basado en mecanismos fisiopatológicos están arrojando resultados maravillosos. De tal manera que sí hay que tratar y cuanto antes mejor. La sensación de seguridad que se le ofrece a la población diciéndole que ya va a haber un número suficiente de ventiladores no es un mensaje que sea contribuyente a que las personas se cuiden más. Las personas creen que los ventiladores, en caso de que hayan tenido indisciplina social y lleguen a estar enfermos, que los ventiladores los van a redimir. Falso. Los ventiladores poco aportan a los pacientes cuando ya llegan a la indicación de ventilación mecánica. Es más, de acuerdo a la forma como se ventile, cuando los ventiladores se han combinado con presión positiva al final de la expiración, aumentan la mortalidad, porque producen un incremento de la recarga del ventrículo derecho frente a un fenómeno que está ocurriendo de alta presión en el circuito arterial pulmonar. Todo esto pues me lleva a comentarles que la enfermedad tiene por lo menos 3 etapas. Una etapa donde el virus está replicándose y donde empiezan a aparecer los síntomas. Puede tener fiebre, puede tener tos, puede tener alteraciones digestivas, náusea, vómito, puede tener diarrea, dolor en los globos oculares,
puede presentar pérdida del gusto o alteración en la capacidad de discernir olores o perder del todo el olfato. Y cuando ya aparece la dificultad respiratoria y una gran sensación de falta de voluntad y de falta de fuerza para moverse, para trasladarse, cuando comienzan los dolores musculares, cuando comienza dolor en la espalda, cefalea y la fiebre algunas veces reaparece o no desaparece, es cuando la persona considera que posiblemente tiene el virus y ya está pasando la primera etapa, que es la etapa de la replicación viral, pero lo peor, ya en ese momento, ya el paciente ha disparado mecanismos gravísimos de inflamación que afectan tres mecanismos importantes. Uno, se produce una inflamación del endotelio. El endotelio es el revestimiento interno de las arteriolas. Allí se maneja mucho de la capacidad de llevar oxigenación a los tejidos. Y los pequeños vasos, especialmente en los pulmones, donde hay un ataque fuerte en el corazón, los vasos especialmente pequeñitos, los vasos capilares, sufren una inflamación tal que se activan células que coagulan la sangre y producen microtrombos dentro de esos pequeños vasitos. Esos pequeños vasitos están rodeando a los alvéolos, que son como baloncitos rodeados por esos capilares, que son pequeñas tuberías. Y esos tubos pegados al alvéolo lo que permiten es que el aire que llega al alvéolo transfiera oxígeno al capilar y haya un intercambio gaseoso con dióxido de carbono. Cuando esos tubitos se tapan, entonces ya no hay intercambio gaseoso y empieza a escasear el oxígeno notablemente. ¿Eso qué proporciona? Esto proporciona que el paciente sin oxígeno empieza a tener una gravedad, que es lo que obliga muchas veces a la hospitalización. Pero más allá de eso, la afectación pulmonar ocurre porque la inflamación permite fuga de líquido inflamatorio a ciertas estructuras del pulmón. Muchas vías inflamatorias están en una activación tal que se ha llamado eso la tormenta de citoquinas, que son las sustancias inflamatorias. Y si esto no se maneja a tiempo, detenerlo cuando ya está avanzado es un verdadero problema. Es un problema enorme. En estos estados avanzados, hoy, cuando los pacientes llegan al hospital, se han intentado diferentes esquemas de manejo. Uno de ellos es el ensayo Cartracho, que es una metodología para tratar de una forma inmediata y agresiva y contundente los mecanismos de la inflamación cuando el paciente llega al hospital. Y les cuento que en casuísticas de uno de los hospitales afiliados a la Universidad de Texas, el doctor Miguel Sierra Hoffman, desde el mes de abril, y repito, con 1000 pacientes, solo ha tenido que intubar unos 2 pacientes, actuando con contundencia sobre estos mecanismos desde el primer día que el paciente llega al hospital. Cuando hay un fracaso, ha sido mejor una terapia para entregar concentraciones muy altas de oxígeno con el paciente boca abajo, con el paciente pronado, que los mismos ventiladores. Ojo con esto, porque se está pensando que los ventiladores son la redención. Los ventiladores ayudan a algunos pocos pacientes a no morirse,
pero no porque los ventiladores solamente no sean eficaces, sino porque el paciente llega tarde. Yo he resuelto, conociendo los mecanismos fisiopatológicos ya, utilizar el esquema de tratamiento Cartracho, y varios internistas de Colombia lo estamos haciendo, y varios especialistas de Colombia lo estamos haciendo porque nos hemos enterado por las informaciones académicas de alto nivel de que los mecanismos fisiopatológicos de la endotelitis y la inmunotrombosis son casi que universales a los pacientes. Miren, un paciente con escasos síntomas, yo lo he tenido al 6º día, se le ha tomado un TAC de tórax y ya tiene compromiso inflamatorio, ya tiene infiltrados pulmonares. ¿Esto qué me dice? Es el sentido común y el sentido clínico, que yo tengo que comenzar a tratar desde los primeros síntomas para no llegar a la segunda etapa, que es la etapa inflamatoria. Y entonces, ¿qué he hecho con los pacientes que, gracias también a la voluntad de Dios, por supuesto, han logrado superar esto y que ya sobrepasan 40 pacientes en los últimos 20 días? Que interpretando toda la fisiopatología, yo les doy un esquema de esteroides, les doy metilprednisolona oral, o le puedo poner inyectado de hexametasona. A estos pacientes les doy colchicina, les doy por 2 días ivermectina. Estos pacientes son anticoagulados por mí en el comienzo de la enfermedad, sin temor. Anticoagulación completa, porque yo asumo de que primero debo asegurar que no se van a producir los mecanismos catastróficos de la inflamación, y después me queda tiempo para saber qué tan positivo es, qué dio el hisopado nasofaringio, qué resultó de las pruebas serológicas. Eso llega tarde casi siempre cuando se trata del hisopado, y ya yo el paciente, si no lo he tratado así, ya está en una fase donde lo estoy perdiendo. Por otro lado, señores, los test serológicos no me van a dar positivos para el IgM sino después de la primera semana. Entonces mucha gente que se hace el test antes de los 8 días cree que no tiene la enfermedad y se descuida. Esto no es así. Para mí las pruebas serológicas no son las que marcan el inicio de todo este tratamiento. Yo comienzo a tratar con contundencia y le pido los marcadores de inflamación por laboratorio, y de acuerdo con los resultados que entonces tenga, mantengo la contundencia de los medicamentos, o en ese momento desescalo el paciente si no encuentro que haya razones en los parámetros de inflamación de los exámenes que solicito, y lo desescalo o le quito la medicación, pero casi nunca he tenido que hacer eso, sino sostenerme, porque casi siempre los síntomas clínicos que me han dicho que el paciente está con infección por coronavirus se corroboran con las pruebas serológicas. Tengo testimonios de pacientes, inclusive de médicos muy importantes, que han acudido a mis servicios, y gracias a la aplicación de todo este esquema Cartracho hemos logrado una recuperación satisfactoria y se pueden salvar vidas. Corolarios: cuando se sienta con los síntomas que ya todo el público conoce, asesórese de un médico entrenado, un médico entendido, que sea profundo en la comprensión de todos estos mecanismos fisiopatológicos para que actúe rápidamente, con contundencia, contra la inflamación, contra la trombosis, para que no lleguemos a tener lamentos y lágrimas que nada pueden remediar. Muchas gracias.